Y si el verdadero extremismo hoy no es orar en público, sino exigir que nadie lo haga. Esto es Coliseo Político Veredicto Diario, donde el César, el número 13, emite veredicto y usted también. Piénselo bien. Vivimos en una época que celebra absolutamente toda forma de expresión. Toda marcha, toda protesta, todo movimiento, toda identidad. Pero esta semana, el fin de semana pasado, miles de personas se reunieron de manera pacífica en el lugar más simbólico de los Estados Unidos. A hacer algo tan antiguo como la misma humanidad. A orar. Yo no diría, qué cosa más bonita. Pero el escándalo fue inmediato. Veamos las imágenes. Well, let's start with what's new and what's not new. There have been, as you mentioned, religious events on the National Mall going back a long time. And there has been this idea of a dedication of the United States to God. What is new, however, is that this kind of event would have the full-throated sponsorship of the federal government and the presidential administration. We saw today the appearance of numerous Trump administration figures, whether it was Pete Hegseth, whether it was J.D. Vance, Mike Johnson, or Marco Rubio. Now, I do think there is something more here. This was billed as a rededication of the country to God. And I want to note two things. First, you can't rededicate something to God that was never dedicated to God in the first place. At the 1787 Constitutional Convention, there was a few delegates who wanted to bring in clergy and have prayers at the convention and so on. And that motion was never taken up. What we got from that convention was a constitution that gave the authority in this country to we the people. Now, it doesn't mean that there weren't founding fathers who were people of faith. It doesn't mean that religion and Christianity have not played an influential and important role in our country's history. It means, however, that this country was never dedicated to God in the ways that they say. And in not being dedicated to God, the authority was always given to us. Y yo me quedo pensando, ¿desde cuándo orar es el problema? ¿Desde cuándo la fe es la amenaza? Cuando se anunció el evento Rededicate 250, las críticas llegaron rápido y fuertes. Es inconstitucional, es teocracia, es exclusionario, que por cierto, había un rabino ortodoxo, es cristiano nacionalismo. Y yo quiero ser honesto. Algunas de esas preguntas merecen tomarse en serio. Es cierto, la separación entre iglesia y Estado existe por razones históricas profundas y es una conversación válida. Pero hay algo que me llama la atención. La misma gente que critica este evento es la misma que durante años nos dijo que debíamos respetar absolutamente toda expresión de cultura, toda identidad, todo movimiento espiritual, toda cosmovisión alternativa. Pero ahora resulta que sí hay una expresión que genera escándalo. Una identidad que sí incomoda. Una cosmovisión que sí necesita ser silenciada, según ellos. ¿Sabe cuál es? La cristiana. La judeo-cristiana. La que los que simplemente creen en Dios y quieren expresarlo en público. Y eso me parece una contradicción enorme, que muy poca gente está dispuesta a examinar de manera honesta. Menos el César. Hablemos del contexto histórico. Es cierto, la palabra Dios no aparece en la Constitución americana, es verdad. Los padres fundadores no eran todos cristianos evangélicos, muchos eran deístas, algunos masones, hay que decirlo también. Pero hay algo que sí es históricamente irrefutable. Los padres fundadores creían que la libertad humana no venía del gobierno, venía de algo superior al gobierno. Por eso escribieron algo tan valioso como que los derechos son derechos inalienables dados por el Creador, no dados por el Estado. No dijeron dados por un partido político,
dijeron creador. ¿Y por qué importa eso? Porque si tus derechos, nuestros derechos, vienen de Dios, ningún gobierno puede quitártelos. Pero si tus derechos vienen del gobierno, cualquiera, pues puede redefinirlos, limitarlos, eliminarlos. Y esa distinción filosófica no es un detalle menor. Es el fundamento de toda la libertad occidental. Pero hay algo más profundo aquí, porque creo que la crítica a eventos como Rededicate 250 no es realmente sobre la Constitución. Porque si fuera sobre la Constitución, también estarían criticando que el Congreso de los Estados Unidos tiene capellanes pagados con dinero público desde 1789. ¿No? También exigirían pues, que borren de los billetes. ¿Usted ha visto qué dice? In God we trust. Confiamos en Dios, creemos en Dios. También pedirían cambiar del Pledge of Allegiance o el juramento de la lealtad, una nación bajo Dios. No dicen nada de eso. Pero qué curioso. El escándalo llega de manera selectiva. Y yo creo que lo que realmente incomoda, pues no es la fe en sí misma. Es lo que la fe representa. Porque la fe dice que existen verdades que trascienden la política. Que existen valores que no se votan en un congreso. Que existen límites morales que ningún gobierno puede redefinir. Y eso, en esta época de un mundo donde la política quiere redefinir todo y hacerlo relativo, pues es profundo incómodo para cierta gente, ¿no? Pues para la izquierda. Pongámosle la etiqueta al que se lo merece. Es la izquierda la que anda criticando esto constantemente. Que este país tenga fe. Y es que una sociedad profundamente creyente, pues es una sociedad más difícil de controlar, más difícil de manipular, más difícil de convencer de que el gobierno es el único refugio. A la izquierda extrema le interesa que la gente vea al gobierno como algo paternalista y no que encuentre refugio en la fe, en Dios, en Cristo. Y quizás ahí está la verdadera tensión. No en una oración, no en la cruz en un escenario, sino en lo que esa oración representa. Una fuente de autoridad moral que está por encima del Estado. Y aquí quiero hablar directamente a usted, a nuestra comunidad. Porque nosotros los hispanos en Estados Unidos somos una comunidad profundamente creyente, una comunidad de fe. No porque nos lo impuso nadie, sino porque la fe llegó con los abuelos, con los padres, con las familias, con nuestra cultura. La fe atravesó el Atlántico con los primeros que llegaron a este continente y ha sobrevivido de todo. Ha sobrevivido incluso en la terrible dictadura que hay en Cuba, en Nicaragua. Y resulta que esa misma fe que nos ha sostenido durante momentos difíciles es presentada hoy como un peligro público, como algo vergonzoso, como algo que debe confinarse a cuatro paredes y que nunca jamás debe expresarse en el espacio que compartimos todos. Por eso, nuestro veredicto es el siguiente. Y es que este episodio no es acerca del evento Rededicate 250. No hablamos de republicanos o demócratas específicamente. Hoy hablamos de algo fundamental. Hablamos de si en una sociedad libre la fe tiene derecho a existir en público. Y mi veredicto es claro. Una sociedad que tolera absolutamente toda expresión, excepto la judeocristiana, pues no es una sociedad tolerante del todo. Es una sociedad que manipula, o un grupo que quiere manipular a la sociedad.
Es una sociedad que simplemente cambió una ortodoxia por el dogma del secularismo obligatorio. Y no podemos olvidar que hay cosas que existían antes del gobierno, que son más grandes que el gobierno y que deben de sobrevivir al gobierno, como lo es la fe. Por eso, a los leones, con todos los que han criticado que se haya celebrado la fe que ha levantado a esta nación el fin de semana pasado. A los leones, que se cumpla. Esto ha sido Coliseo Político, Veredicto Diario, donde el César, el número 13, emite veredicto y usted emite el suyo.